por ahí si alguien no se puede acoplar. Vamos a compartir este PowerPoint primero. Dice aquí, bueno, el funcionamiento de los mercados, o sea, cómo funcionan los mercados, seguimos analizando cómo funcionan los mercados, la asignación de los recursos y obviamente el control de los precios. Es el título general. Y vamos a leer algo que ya sabemos en realidad. Los precios son las señales que coordinan las decisiones de los productores y también coordinan las decisiones de los consumidores. ¿A qué decisiones se refiere? Vamos a ampliar esta idea. Los precios son los que coordinan las decisiones de los productores a producir o inclusive a no producir. Y los precios también son, ese es el engranaje del sistema económico de mercado que también coordina las decisiones de los consumidores a qué, a consumir o inclusive a no consumir. Cuando los precios son altos, obviamente estimula a los productores a producir, porque van a obtener alto margen de ganancia. Bueno, si los precios son bajos, desestimula la producción, porque no van a obtener ganancia. Por contrapartida, los consumidores se comportan a la inversa. Cuando los precios son bajos, ellos sí se estimulan a consumir porque su plata vale más y rinde más. En cambio, cuando los precios son muy altos, los consumidores se desestimulan al consumo y consumen menos, porque la inflación hace estrago en su nivel de renta. Por eso dice ahí abajo, en el siguiente párrafo, los precios bajos estimulan al consumo, pero desaniman a la producción, mientras que los precios altos, al revés, tienden a reducir el consumo, pero sí estimulan a la producción. O sea, es como si fuera que no nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, los precios actúan como el mecanismo de equilibrio en el mercado. Y lo que se quiere en realidad, lo que se pretende es que en algún momento nos pongamos de acuerdo entre consumidores y productores. Y eso se llama precio de equilibrio. Vamos a ir leyendo. Fijando los precios para todos los bienes y todos los servicios, el conjunto de mercados integran una economía, permite la coordinación entre compradores y vendedores. Obviamente que se vende más lo que más se demanda y probablemente lo que más se demanda tiene un precio más alto. Por contrapartida, se produce menos lo que menos se demanda y probablemente lo que se produce de ese producto va a ser un precio más bajo. Sin embargo, en algunos mercados el gobierno interviene fijando en ciertos casos unos precios mínimos y otros precios que nosotros denominamos máximos. Acá entramos ya en la controversia. ¿No es acaso que se suponía que el Estado o el Estado, entiéndase como gobierno, tiene que establecer el libre mercado entre los agentes económicos? ¿Qué quiere decir libre mercado? Que el Estado no pone el precio. ¿Quién pone el precio? Los consumidores y los productores. Conjuntamente entre ellos ponen el precio. El producto que más se va a demandar va a ser el producto que más se va a producir y va a ser el producto que va a tener un precio más alto. El producto que menos se demanda es el que menos se va a producir y el precio más bajo. Entonces el gobierno no debería de meterse, pero acá habla de que el gobierno se mete y que establece control de precios, fijando precios máximos y precios mínimos. Seguimos en el siguiente párrafo. En ambos casos, tanto precio máximo como precio mínimo, lo relevante, lo importante en este ejercicio es que el gobierno intenta mantener unos precios o los precios de unos determinados bienes y o servicios en unos niveles que no son de equilibrio. Y acá sale claramente la intención del gobierno. ¿No es acaso que el gobierno siempre quería lograr el equilibrio? Pero acá el gobierno sabe que al imponer precio máximo y precio mínimo, lo que hace es justamente generar un desequilibrio. Y eso es lo que el gobierno quiere. Y yo le voy a explicar a usted a continuación que por qué hace con esa intencionalidad, cuál es la intención, cuál es el propósito. Y si el propósito le beneficia al sistema económico de mercado o no lo beneficia. Y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿O qué se pretende conseguir con eso? Muchas preguntas podemos hacernos con respecto a eso. Y estos son básicamente un concepto general de cada uno de los sistemas de control de precios, que son dos nomás luego. Un precio máximo es el precio legal más alto al que puede venderse un determinado bien o un servicio. Y el precio mínimo, lo contrario, por supuesto. El precio mínimo es el precio legal más bajo al que puede venderse un determinado bien o un servicio. Y ustedes se dan cuenta que aparece esta palabra en los dos conceptos. Acá dice precio legal y acá dice también precio legal. Este es el precio legal más alto, acá a esto me refiero, es el precio legal más alto al cual puede venderse un producto o un servicio.
y este es el precio legal más bajo al cual puede venderse un producto o un servicio. ¿Por qué usted creen que aparece la palabra precio legal? Especialmente la palabra legal. Me pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué ustedes creen que aparece el concepto de legal? Es legal, no es que el gobierno hace en forma ilegal, es legalizado lo que hace el gobierno. Es permitido, es aprobado por el Parlamento, por el Congreso y ejecutado por el Poder Ejecutivo, por el presidente. ¿Por qué ustedes creen que es legal? Porque el gobierno que aplica. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque justamente es el gobierno que aplica. Exactamente. Y el gobierno lo hace por un decreto ley. O sea que el gobierno, no es que por eso justamente la misma pregunta se respondía por sí sola. El presidente no puede aplicar un precio mínimo, un precio máximo a un producto, a un bien o a un servicio por modus propio. Tiene que ser aprobado por el Parlamento, por el Congreso, tanto por la Cámara Baja como por la Cámara Alta, senadores y diputados. Y se establece un decreto ley, y con el decreto ley, obviamente los poderes del Estado acatan la aplicación de un precio máximo, un precio mínimo para algún cierto y específico bien o servicio. ¿Usted me pueden dar, por ejemplo, un ejemplo de precio mínimo? ¿Alguna vez conocieron un caso de precio mínimo? Usted me dice, sí, profesor, a tal producto, a tal bien o a tal servicio se le aplica precio mínimo. ¿Conocen? No, profe. No puede ser. Yo, no, ¿en serio no Pero el conozco? tema de los medicamentos. En el medicamento inclusive se aplica más precio máximo que otra cosa. Sí, Usted, pero justamente por ahora, en realidad usted conocen un ejemplo de precio mínimo, solamente que no, a veces no nos pusimos nomás a pensar que por qué se le dice mínimo. ¿Cómo se le dice al salario fijo estipulado por ley? salario mínimo. Salario mínimo, exactamente. No pensé en eso. ¿Y por qué se le dice salario mínimo? Porque al salario se le aplica control de precio. ¿Y qué tipo de control de precio? Control de precio mínimo. Por eso se llama salario mínimo vigente. ¿Y por qué vigente? Porque varía. Yo le cuento bien que así funciona el sistema. Cada 2 años, el Poder Ejecutivo plantea al Parlamento la posibilidad, atienda bien, no es que no quiero que malinterpreten mis palabras, no es que cada 2 años se alza el salario mínimo. Cada 2 años se estudia la posibilidad, en base a lo que arroje el IPC, el índice de precio de consumo, y que determina el costo de vida de los ciudadanos, de las familias, y el cual se guía por la renta de la familia. Entonces, cada 2 años el gobierno establece la posibilidad de aplicar control de precio al salario. Y eso tiene que ser aprobado por el Parlamento. Recuerden que ahí entra, ¿quién establece el IPC? El Banco Central del Paraguay y obviamente el Ministerio de Hacienda. Y se analiza y se estudia la posibilidad de alzar el salario mínimo. Así funciona. Por eso le pregunté, increíblemente yo cada año pregunto esto, ¿verdad? Y realmente a veces no nos ponemos a pensar de por qué se llama salario mínimo. ¿Por qué no se llama salario máximo? ¿Por qué mínimo? Bueno, y eso es lo que vamos a analizar esta tarde. Voy a compartir esta otra pantalla. ¿Cuál era? Acá está. Este es. Este gráfico le acabo de enviar al grupo. Exactamente este mismo gráfico. Esto se llama control de precios. Acá dice control de precios, precio mínimo. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, esto yo hice hoy al mediodía. A mí pues me gusta graficar. Esto ya está todo en internet, ya todo, hay un montón de gráficos que muestra esto, pero a mí pues me gusta hacer gráfico y de paso también estudio. Y este es un ejemplo concreto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los últimos 6 años. Fíjense cuánto era el salario mínimo. Acá le escribí el periodo fiscal desde el 2014 hasta el año pasado, porque este año no hubo incremento de salario todavía. Y no creo que haya tampoco. Y este es el salario mínimo vigente según ese periodo fiscal. Fíjense que en el año 2014 era 1.824.055 el salario mínimo bruto. Salario mínimo bruto. ¿Por qué le digo salario mínimo bruto?
¿Por qué no digo salario mínimo neto? Pregunto. Porque a eso se le aplica a través de los descuentos de IPS y demás. Excelente, perfecto. O sea que vos como empresaria o como dueña de un negocio, el gobierno te impone la obligación de pagarle a tu empleado 1.824.055, por lo menos en esa época. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos vas a aportar 16,5% sobre ese salario, no vas a descontarle, vas a aplicarle, vas a calcular sobre ese salario para pagar lo que sería el seguro social de tu empleado. Y vas a tener que descontarle, vas a tener que retenerle 9% a tu empleado de ese salario. Para unir ese 9% con tu 16,5%, que en total va a ser 25,5%, y vas a tener que darle esa plata al IPS, para el seguro de tu empleado. Por lo tanto, tu empleado no va a cobrar esta plata, va a cobrar probablemente va a ser 1.700.000, pues, más o menos neto, salario mínimo neto. Bueno, después en el 2016 vieron que sufrió un cambio de 1.824 a 1.964. ¿Qué pasó en el 2017? De 1.964 se fue a 2.041. Yo me acuerdo cuando estaba Cartes decía que no iba a haber más incremento de salario entre este año y este año. Yo me acuerdo perfectamente. Y hubo otro incremento de salario. ¿Qué pasó en el año 2018? Imagínense, no se mantiene el salario fijo. De ahí saltó a 2.112.000. ¿Y qué pasó del año 2018, el año antepasado a este año? Subió de 2.112.000 a 2.192.000. 80.000 animales. ¿Por qué sube el año cada? Atienda bien, por eso vuelvo a decirle, se estudia cada 2 años la posibilidad. Pero si la situación lo amerita y el gobierno lo establece, por decreto ley se establece un salario mínimo. Ustedes se dan cuenta que inclusive desde el 2015 hasta el 2019 subió cada año. En el 2014 se mantuvo con el 2015, pero después a partir de aquí subió. Probablemente este 2020 se mantenga el salario mínimo vigente y tal vez en el 2021 haya un incremento. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando ustedes están en probatorio, se decía que este año, en el mes de junio de este año 2020, iba a alzarse otra el salario. ¿Ustedes escucharon ahora que se habla de aumentar el salario? No. No, ¿vale? No. No, creo que no se contempla ahora con el presupuesto general del Estado, en el presupuesto general de la Nación no se contempla aumento de salario por el hecho de que todos los recursos del Estado se están destinando a combatir la guerra contra el COVID. Y como la economía está estancada de una manera u otra, no se habla de incremento de salario. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué ustedes creen que cada año, bueno, o cada un periodo X, inclusive a partir de 2015 fue cada año en realidad, pero cada periodo X va aumentando el salario? El salario no se va hacia abajo, todo lo contrario, va subiendo. Que vamos a suponer que este año siga siendo 2.192.839 y en el 2021 sea, qué sé yo, 2.300.000. ¿Por qué cada año sube el salario? O por lo menos cada un periodo X sube el salario. Porque suben los precios de las cosas. Correcto, excelente. ¿Qué te dice la familia paraguaya? Te dice, mira, Thaís, yo con esto que gano no puedo llevar la comida a mi mesa. Necesito ganar más plata. Entonces vos empezás a hacer tu análisis de IPC. Nosotros hicimos ya IPC, ¿verdad? Hicimos cálculo de IPC. Creo que no. ¿No hicimos de IPC nosotros? Les voy a enseñar entonces la próxima semana, les voy a enseñar a hacer IPC para que puedan calcular la tasa de inflación y de ese cálculo de IPC y tasa de inflación se establece cuánto se va a alzar el salario. Calculen un poco acá rapidito, yo tengo acá calculadora. Entre el 2015 y el 2016, 1.964.000, así redondo nomás, menos 1.824.000. Subió 140.000 guaraníes, subió acá, entre este periodo y este periodo. 140.000 guaraníes más en mi bolsillo, trabajando la misma hora cada mes, ¿verdad? ¿Cuánto subió entre este periodo fiscal y este? A ver, menos 0.41, menos 1.064. Subió 77.000, acá ya subió menos, acá subió 140.000 y acá entre este año subió 77.000. Bueno, ¿cuánto subió entre 2017 y 2018, entre este periodo y este periodo?
Vamos a calcular. 2.112.000 menos 2.041.000. 71.000. Atiendan, repasemos. 140.000 acá subió. 77.000 guaraníes. Acá 71.000 guaraníes nomás. O sea, creció a la baja en realidad. Y si la leche, el pasaje, el alquiler, el combustible cada año sube, se supone que tenía que subir más mi salario. Vamos a calcular entre el 2018 y el 2019. ¿Cuánto subió? 80.227. ¿Cuánto te salió? ¿80.000? 80.000. 80.000. Bueno, subió un poquitito otra vez. Bueno, ¿cómo saben nuestros sabios dirigentes del país cuánto tienen que alzar, cuando van a alzar el salario, o sea, cuánto tienen que alzar el salario? ¿Cómo hacen ese cálculo para decir que con un 80.000 ni más mi bolsillo, yo voy a poder tener una calidad de vida digna y voy a poder llevar todas las cosas que necesita mi familia a la mesa? Bueno, en teoría, ¿cómo? ¿Hola? ¿Sí? No, iba a decir más que generalmente no es que tiene que llevar en cuenta la canasta familiar. Sí, se lleva la canasta. Exactamente. Por eso vuelvo a decir, en teoría, pues siempre digo en teoría porque como sarcasmo no me digo en realidad, en teoría, porque la verdad que no sé si hacen ellos así, ellos miden el costo de la canasta básica familiar cada año. Y en base al cálculo del IPC, sacan la tasa de inflación y ellos dicen cuánto es lo que te cuesta vivir este año en comparación con lo mismo que compraba el año pasado. Entonces ellos dicen, bueno, entre el 2018 y el 2019, Thaís necesitó 80.000 guaraníes más tener en el bolsillo para poder seguir viviendo como vivía el año pasado. Entonces de ahí llevaron de 2.112.000 a 2.192.000. Cosa que no le veo tan acertado, ¿verdad? Porque las personas que viven con salario mínimo, es muy difícil que tengan una calidad de vida digna, que puedan tener techo, sobrevivir. Salud. Ustedes saben, yo le voy a comentar nomás. Ahora nuestro salario sigue siendo 2.192.000. ¿Saben cuánto tendría que haber sido nuestro salario real para que podamos en realidad consumir todo lo que necesitamos consumir y vivir dignamente? ¿Cuánto tendría que ganar un obrero cada mes? Pero al precio de lo que vale hoy 1 de junio del 2020, sin elevar los precios, manteniendo el precio de la leche, de la carne, del pasaje, del combustible, del alquiler, todo igual a esta fecha. Nosotros teníamos que haber estado ganando por arriba los 3 millones de guaraníes. Ese tenía que haber sido nuestro salario mínimo hoy en día. Porque yo tengo una teoría con respecto a una cosa muy diferente, es vivir, y otra cosa muy diferente es sobrevivir. No es lo mismo. No sé si ustedes me están captando la idea. Una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Yo calculo que con el incremento nominal, porque no le veo como un incremento real al incremento de salario, le veo solamente incremento de números, pero no tiene poder adquisitivo. Con lo que se gana como salario mínimo, una persona que tiene familia va a sobrevivir. No es que va a vivir, va a sobrevivir. ¿Y cómo yo llevo la teoría? Porque cualquiera me puede decir, ¿vos qué prueba tenés para decir que se sobrevive? Sencillo. Una persona que gana salario mínimo los primeros 15 días del mes y tiene una vida holgada. Pero ¿qué pasa la siguiente quincena del mes? ¿Cómo llega a fin de mes? Yo conozco familias que desesperadamente no ven la hora que llegue otra fin de mes. ¿Por qué? Porque ya agotaron todito sus recursos financieros. Los primeros 15 días fue para vivir bien y pagar las cuentas. Y la segunda mitad del mes es para sobrevivir. Y eso no es vida. Otro ejemplo más que tengo para analizar este punto y discutirlo a cualquier economista es lo siguiente. Cuando una persona gana salario mínimo, si no hay enfermedad de por medio o algún contratiempo en ese mes, aleluya, llega a fin de mes. Pero guay si alguien se enferma. ¿Cómo llega? Y usted me puede decir, bueno, pero se recurre a la salud pública. ¿Y la salud pública cómo está? Es someterle al pueblo a un martirio, a una vía crucis eterno. Tremendo, tremendo. Por eso usted tiene que estudiar y tiene que recibirse, porque la gente que se estudia en la universidad forma parte de la mano de obra calificada y no está sujeta a un salario mínimo. Ustedes van a ganar mucho más que un salario mínimo y van a darle a su familia una vida más holgada. Cosa que el resto de nuestra población lastimosamente no va a tener esa posibilidad. Esa es nuestra realidad. Bueno, vamos a lo nuestro. Esto quería mostrar esta tablita, cómo fue evolucionando nuestro salario.
Ahora, ¿por qué las familias le piden al gobierno que incremente el salario? ¿Por qué le piden? Porque le dicen que si el gobierno, mi salario no me alcanza para pagar, para comprar mis cosas, para que mi familia pueda vivir. Entonces yo quiero incremento de salario. Vamos a aplicar una teoría, la teoría técnica de lo que sería aplicación del precio mínimo. Para que el precio mínimo tenga efecto en la economía, no tiene que ser por debajo del punto de equilibrio. Esto está mal. Acá no está el precio mínimo. La gente cree que porque se tiene la palabra mínimo, tiene que estar por debajo del punto de equilibrio. No. El precio mínimo para que tenga efecto tiene que estar por encima del punto de equilibrio, como ven acá. Bueno, vamos a describir la situación al inicio. Al inicio estaba así. El salario era 2.190.000. Redondeando, ¿verdad? Precio, este era peso 1. Y la cantidad de gente que trabajaba, porque los 7 millones de paraguayos no son los que trabajan. Recuerden que hay población económicamente activa y población inactiva, o como se le dice, población parados. ¿Quiénes son los parados? Los parados son las personas que no trabajan y que tampoco no están buscando trabajo. Ahí podemos incluir a los jóvenes estudiantes como ustedes, podemos incluir a las amas de casa, que son laburantes tremendas, pero que no tienen salario mínimo. Podemos incluir a los jubilados, que ya aportaban en su debido momento, pero que ya no están aportando. Podemos incluir a las personas que por algún problema de salud no están trabajando, que su situación le impide trabajar. Y eso forma parte del gran grupo denominado parados o población inactiva, económicamente inactiva. Por el otro lado tenemos las personas que están, lo que forma parte de la población activa. ¿Quiénes son los que forman parte de la población activa? Las personas que están trabajando o las personas que no están trabajando pero que están en búsqueda de trabajo. Entonces, esto también se incluye como población económicamente activa. En fin, por eso no podemos meter a los 7 millones de personas acá. 2.600.000 personas son las que laburan todos los días, que era la cantidad de equilibrio, a un salario mínimo de 2.190.000. Perfecto. Después la familia paraguaya dice en gobierno, con este salario yo no puedo llevar la comida a mi mesa ni pagar todos los gastos. Quiero incremento de salario. Muy bien. El Estado aprueba un incremento de salario que va de peso 1 a peso 2. Entonces esto se va a establecer, este va a ser el nuevo salario mínimo, dice el gobierno, por decreto ley. No es si querés. ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué efecto causa? En el mercado laboral, ¿quién representa la oferta? Nosotros ya dimos cuando analizamos el tema del efecto inmigratorio. ¿Quién representa la oferta en el mercado laboral? Las empresas. No, los trabajadores. Los trabajadores son los que ofrecen su trabajo en el mercado laboral. ¿Y quién demanda el trabajo? En ese caso, entonces sí, las empresas. Exactamente. Las empresas son las que demandan diferentes puestos de trabajo. Vos como empresaria querés un gerente, querés una secretaria, querés un trabajador que vaya a poner, qué sé yo, arandela en la cadena de producción. Diferentes puestos de trabajo. Pero vos, unidad productiva o empresas, son las que estás demandando trabajo. Y nosotros los trabajadores, los diferentes tipos de trabajadores, tanto acá están la mano de obra bruta y la mano de obra calificada, somos los que ofrecemos nuestro trabajo. Fíjense dónde la curva de la oferta corta la línea del precio mínimo. Acá. ¿Esto qué quiere decir? Que esto establecería la cantidad que está dispuesto a ofrecerse en el trabajo. Si se dan cuenta que supera el número a lo que la cantidad de equilibrio estaba en equilibrio. ¿Por qué acá hay 2.850.000 personas y acá hay 2.600.000 personas? 250.000 personas más hay. ¿Por qué hay más? 250.000 personas más ofreciendo su trabajo. Porque la ganancia es mayor. Claro, ellos se están fijando en esto, se están fijando. Acá hay fácilmente un 110.000 guaraníes más. Entonces, las personas que estaban trabajando el mes pasado y están escuchando que el mes que viene se va a incrementar el salario, entonces hay gente que va a estar dispuesta a ofrecer su trabajo. Hay mayor oferta laboral en el mercado de trabajo. Acá también podemos inclusive meter a los jóvenes que están buscando su primer trabajo también, que se van a anexar al mercado laboral, justamente motivados por este 110.000 más de salario. Porque recuerden que no estamos hablando de horas extra de trabajo, se trabaja la misma cantidad de horas en este periodo, cuando trabajamos a este salario, que cuando trabajamos a este salario. Solamente que vamos a ganar más nomás. Entonces la oferta es mayor a la cantidad que estaba de mercado laboral en equilibrio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el Estado a todos los empresarios como ustedes le van a exigir que ahora ya no paguen más este salario. El próximo mes ya van a pagar este salario. Es por un decreto ley, señores. Y si no hacen esto, se está cometiendo
se está faltando a una ley. Porque usted que está en el Ministerio de Justicia y Trabajo, inmediatamente si usted en este mes, cuando llegue el mes X, y usted le sigan pagando 2.190.000, su empleado le podía denunciar a usted en el Ministerio de Justicia y Trabajo, porque usted está con el salario mínimo legal anterior, no, ya no, el vigente. Entonces le van a denunciar y con mucha razón. Entonces ustedes están obligados a pagar el nuevo PSU2, ustedes empresarios, ustedes demandan, ustedes son los demandantes, entonces usted se le va a obligar a pagar este salario. Y obviamente aportar 16,5% sobre 2.300.000 ya. ¿Se dan cuenta cómo se va a incrementar hasta su aporte, el aporte patronal? Sí. Pero ¿qué es lo que no le puede obligar al gobierno? A tener muchos funcionarios. Exactamente. A vos el día de mañana te dice, Thais, vos vas a tener que pagar sí o sí el salario 2.300.000 a tu empleado. Pero lo que el gobierno te puede imponer es la cantidad de trabajadores que vas a demandar. Por lo tanto, fíjense donde la curva de la demanda corta el precio mínimo. 2.300.000. 2.300.000. ¿Y cuánto era la cantidad de equilibrio antes? 2.600.000. Y esto es lo que se va a demandar ahora en lo real. ¿Por qué? Porque Thais no quiere pagar porque es mala, nomás no quiere pagar el salario. No es cuestión de maldad. Es que Thais, como todo trabajador también, porque ella es una empresaria, pero al fin y al cabo es también una trabajadora, ella dice, me esfuerza a pagar más empleados pagando el nuevo salario. Y si hablamos de una economía en recesión, si hablamos de solamente un mero incremento nominal nomás del salario, Thais como empresaria también se ve forzada. Ella no va a poder pagar este incremento de salario y todo lo que va a hacer es recorte de personal. Va a pagar este salario, pero menos personal. Entonces, ¿qué se genera entre este punto y este punto? Por eso pongo acá en esta llave. ¿Qué se genera aquí? ¿Qué se generaría? ¿Un desempleo? ¿Eh? ¿Podría generar desempleo? Desempleo, correctísimo. Correctísimo. ¿Y podemos cuantificar el nivel de desempleo en este ejercicio? ¿Y sí? ¿Cuánto? La diferencia de la demanda y la oferta. Exactamente. Esto sería la diferencia que hay entre, muy bien dijo la compañera Thais, la diferencia entre la cantidad ofertada motivada por el incremento del salario y la diferencia de esta cantidad ofertada menos la cantidad demandada, que es lo que la demanda se ve obligada a demandar porque tiene que pagar el P/2, es lo que vamos a establecer acá. ¿Cuánto sería? ¿Qué número entonces tendríamos que poner aquí? 550.000. 550.000 desempleados en este ejercicio hipotético. 550.000. Atiendan bien. Fíjense que yo pongo dos flechitas. Esta flechita que se va aquí, que está motivada por la gente que se ve, que quiere ofrecer más trabajo porque se ve motivada por el salario. Y esta flechita que se va acá en forma hacia la izquierda, que es la cantidad de gente que la demanda, va a dejar de contratar. Entonces, en conclusión, vamos a tener 250.000 trabajadores nuevos que no van a conseguir trabajo, van a ofrecer su trabajo, pero que no van a conseguir. Por eso la gente dice, yo busco trabajo por todos lados, pero no consigo. Bueno, mi primer trabajo no consigo. Ahí están los 250.000. Y acá gente que ya estaba trabajando, creo que fueron desempleados, 300.000 personas. 2.600.000 menos 2.800 son 300.000 personas que tenían trabajo y que ahora perdieron su trabajo. Y acá hay 250.000 personas que buscaban trabajo, su primer trabajo y no consiguieron. Los dos suman los 550.000. Entonces, la pregunta es, ¿qué logra el gobierno con esto? Yo lanzo picando esa pregunta. ¿Qué logra el gobierno con esto? Porque acá lo que yo veo es desempleo. Porque estamos hablando de simplemente un incremento nominal. No es un incremento del salario real. No es que la economía está en expansión. Es solamente tener más plata en el bolsillo, pero compras menos. ¿Y por qué el gobierno hace eso? Porque recuerden que el pueblo, ¿qué es lo que quería? ¿Qué pedía el pueblo? No era lo tanto empleo. Incremento del salario. Recuerden, gente, que el 95% de la población no tiene conocimiento empresarial, no tiene la posibilidad de ir a la universidad. Esto es, a ustedes lo que están viendo acá, es una simple solución parche que se aplica en mucha economía latinoamericana. Lo único que hace el gobierno es pedirle al Banco Central de Paraguay que imprima, que haga mover la maquinita e imprima más billetes nomás. Empapelamos el país con billetes, le ponemos cada vez más cero a nuestros salarios, pero en realidad su poder adquisitivo se reduce. Esto que ustedes ven acá, señores,
es simplemente más leña para el fuego de la inflación. Así sencillo no es. Así sencillo. Por eso, imagínense la cantidad de ceros, de números, que dígitos que tiene nuestro salario mínimo. Usted va a la Argentina y el salario mínimo creo que es, ¿cuánto es? No recuerdo bien, creo que es 30.000 pesos, algo así, no sé, creo el salario, no me acuerdo bien cuánto es. Se van en Europa y el salario mínimo es 2.400 euros. Se van a Estados Unidos y el salario mínimo es $2.000. Nosotros tenemos 2.300.000 o 2.190.000. No me va a sorprender que dentro de 20 años nuestro salario mínimo sea de 50 millones de guaraníes en el salario mínimo. ¿Y por qué va a ser tanto cero? Porque esta es la solución salomónica, esta es la solución sencilla y simple de mantenerle contento al pueblo, porque el pueblo te va a decir, vos qué, el gobierno te va a decir, ¿qué vos querías? Pues vos querías aumento de salario, ya te di el aumento de salario. Y vos le decís, pero gobierno, no entiendo, tengo más plata en mi bolsillo, pero compro cada vez menos cosas. Y eso es la inflación. Porque, ¿qué haría el almacenero? ¿Qué haría el despensero? ¿Qué haría el supermercadista que también tiene obrero y que se ve obligado a alzar el salario, aparte de echar gente? Que también se vería obligado para mantener su calidad de vida. Aumentar los precios. Exactamente. Ahí le diste en el clavo. Y al aumentar al aumentar el precio de sus productos y genera inflación. Y sumarle a la inflación que hay 300.000 trabajadores que están sin trabajo, que estaban trabajando hasta el mes pasado, y 250.000 personas que no se logran incorporar al mercado laboral, no consiguen el primer trabajo. Una manera de frenar la inflación sería aplicando contracción económica. Pero la contracción económica es una medida muy delicada y muy dolorosa, pero al fin y al cabo es la medida que realmente paliaría el problema de la inflación. Y otra medida sencilla es esta. Este es el camino corto que siempre hacemos, siempre aplicamos. Por eso nuestra moneda cada vez está más devaluada. Acá por eso le puse este ejemplo. Fíjense cómo subió nuestro salario. Subió. Yo me acuerdo que acá en el 2016 Cartes decía que no iba a alzarse mal salario. ¿Y por qué Cartes decía que no iba a alzarse mal salario? Porque todas las personas que suben en el gobierno saben que de este fenómeno económico. Pero ande a explicarle al 95% del pueblo, esto no te va a entender. El pueblo solamente dice, yo quiero tener más salario. Y acá viene una parte preocupante. Cuando vos estabas laburando el mes pasado y ganabas este salario, y vos sabías que el mes que viene vas a ganar este salario, pero vos no sabés que vas a estar entre estas personas. Vos no sabés eso. Vos lo que sabés es que supuestamente va a haber incremento de salario por ley. ¿Qué es lo primero que hacen a veces en nuestra familia paraguaya? Cuando sabe que va a tener 110.000 guaníes en el bolsillo. Va y compra electrodomésticos. Exactamente. Se endeuda. Se endeuda. Si está todavía dentro de este grupo, si está dentro de los 2.300.000, encima de tener más inflación en su economía, y va a tener deuda, pero por lo menos va a tener el salario. Imagínate si está dentro de estas 300.000 personas y vos ya te endeudaste ya comprando una moto, comprando un televisor, ya a crédito. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro fenómeno económico. Por eso nosotros tenemos que atender muy bien, señores. Una buena señal que yo le doy a ustedes, cuando ustedes ven, ustedes sienten en el mercado cuando hay un montón de billetes nuevos, ¿no se percatan alguna vez? Nunca les llamó la atención de repente que hay muchos billetes nuevos que hay en el mercado, y especialmente son de denominación alta. Son billetes de 100.000, a veces hay de 20.000 o de 50, en unos casos, pero siempre hay así billetes nuevitos. ¿Ustedes saben qué significa eso? Cuando de repente sienten el flujo monetario de billetes nuevos y en forma masiva por el mercado. Eso es inflación, pura inflación. Normalmente se da a fin de año con el pago de los aguinaldos. Es para motivar al consumo, pero dígame sencillamente, ¿será que se compra la plata que yo ganaba el año pasado, compro más de lo que compraba el año pasado? No, realmente no. Y muchos no se dan cuenta de eso. Por lo tanto, tienen que laburar más. Yo me acuerdo, antes en la televisión yo veía que la gente de repente tenía 2, 3 trabajos. Hoy en día yo me doy cuenta que la gente tiene 2, 3 trabajos. ¿Y por qué no tiene un solo trabajo? Porque con un solo trabajo no alcanza. Entonces hay que tener 2, 3 trabajos. Yo me acuerdo antes de mi época, cuando yo era criatura, solamente papá salía a trabajar y mamá se quedaba a cuidar a los hijos. Hoy en día papá y mamá tienen que salir a laburar. ¿Y por qué papá y mamá salen? Porque con lo que papá trabaja solo no alcanza para el estilo de vida que pretendemos, ¿verdad? Queremos tener linda ropa, queremos tener una linda casa, queremos tener comodidad básica, que al fin y al cabo es lo que todo ser humano se merece, ¿verdad? Pero la economía es tremenda, es tremenda.
Y bueno, señores, ¿qué tal? ¿Se entendió? Más o menos, por lo menos. Sí, Sí, profe. Excelente. sí, ahora, ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿Consulta? ¿Reclamo? ¿Ah? No, ¿Cómo dice el cerebral? Hablen ahora o callen para siempre. alguien para siempre. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces levantamos la reunión de hoy. Dejamos hasta aquí. Y la próxima clase vamos a analizar el precio máximo. ¿Les parece bien? sí, Sí, Y, profe. y háganme acordar, así como le dije a Liana, pues yo me olvido todo lo. Háganme acordar que la próxima semana le voy a enseñar cómo se calcula el IPC, porque es una cosa muy interesante y que le va a servir a usted a analizar cuando hable, cuando escuchen la televisión allá. Este año va a ser un año de. Yo, pobre mis colegas economistas allá en Asunción, porque está una locura manejar la economía este año. Pero pónganse a escuchar mucho las noticias y van a ver que dentro de muy poco se va a empezar a hablar de salario, se va a hablar de IPC, se va a hablar de inflación. Pues eso son cositas que en la segunda mitad del año se empieza a hablar mucho de eso porque se llega a fin de año. A fin de año normalmente hay un incremento de gasto. Hay un incremento de gasto. pero el Entonces, año que viene va a ser peor todavía. y no sé si peor, pero va a ser un año duro. Va a ser un año duro, No, no, hay que levantar la va a economía ser y es como si cuando la casa se ensucia todo y te cuesta, normalmente por limpiar de una manera, pero cuando se ensucia de repente porque entró una gran tormenta de viento y te cuesta el doble. Te cuesta el doble. eso va a Tienes pasar el año que que viene. doblegar recursos para limpiar más. Pero nosotros estamos bien. Nosotros, por lo menos, si ustedes están estudiando y tienen la comodidad básica, es cuestión de cuidar, administrar lo que tenemos nomás. Y bueno, gente, hasta aquí dejamos y nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Sí. Sí, profe. Dale. Bueno, gracias por su atención y nos vemos el miércoles. Dale, dale.